Hace mucho tiempo atrás, allá en el desierto pasó, cuando un ángel del Señor a Felipe le reveló: hijo, ven, levántate, escucha lo que te diré. Ve hacia el sur sin vacilar, un carruaje ahí encontrarás. Un etíope leyendo está y anhela saber la verdad. Hola, mis pequeñas valientes del Señor. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a darle gracias a Papá Dios por este día y por lo que vamos a ver hoy. Gracias, amado Padre. Qué gran privilegio poder estar aquí una vez más compartiendo de tu palabra, de las maravillas que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por cada niño y niña que nos ven en este momento, Señor, que seas tú bendiciéndolos, amado Jesús, seas tú llenándolos del Espíritu Santo, de ese gozo, de esa paz, de esa alegría, para poder compartir y aprender algo nuevo. Gracias, amado Padre. Amén y amén. La historia que vamos a ver hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. La historia de Felipe el Etíope. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Leyó el papá en el culto familiar. ¿Tú crees que algún día un ángel me hablaría a mí? Preguntó Benito con una mirada radiante. Eso sería asombroso, ¿no es cierto? Sí, es posible que algún día Dios utilice un ángel para hablar contigo. El papá dijo sonriendo y siguió leyendo la historia. El ángel le dijo a Felipe: alístate y vete al sur, vete por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino del desierto. Así que Felipe se alistó y salió. Entonces el papá preguntó: ¿Se dan cuenta? El ángel solamente le dijo a Felipe a dónde debía ir. No le dijo la razón por la que debía ir o lo que iba a pasar cuando llegara. Y Felipe no hizo preguntas, simplemente fue. En el camino se encontró con un hombre de Etiopía que era un oficial muy importante al servicio de la reina de los etíopes. Este hombre era el responsable de cuidar de todo su dinero. Pero este etíope seguramente no viajaba solo. Era un importante oficial de gobierno y debía haber estado acompañado de soldados que lo protegieran. Seguramente tenía también muchos servidores. Había ido a Jerusalén a adorar y ahora iba de regreso a su país. Iba sentado en su carroza leyendo el libro de Isaías, el profeta. El espíritu le dijo a Felipe: acércate a la carroza. Así que Felipe corrió hacia la carroza. Otra vez le habló. Y Felipe obedeció inmediatamente otra vez. Yo creo que esa es la razón por la que Dios pudo usar a Felipe tan bien. Felipe era un hombre que sabía escuchar y estaba listo siempre para hacer lo que Dios quería que se hiciera. Ahora escuchen el resto de la historia. Felipe escuchó al etíope que iba leyendo a Isaías, el profeta, y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo? Necesito a alguien que me lo explique. El etíope le contestó. Entonces invitó a Felipe a subir al carro y a sentarse junto a él. Bueno, yo creo que Felipe supo entonces por qué el ángel lo había mandado al desierto. Tienes razón. El etíope iba leyendo el versículo que dice: como oveja fue llevado al matadero. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. El etíope miró a Felipe y le preguntó: dime, por favor, ¿de quién está hablando el profeta? Así que Felipe le explicó y le dio al etíope las buenas nuevas de Jesús. ¿Y saben lo que sucedió después? ¿Qué pasó? Bueno, cuando iban por el camino estudiando juntos, llegaron a donde había agua y el etíope dijo: mira, aquí hay agua. ¿Por qué no podría ser bautizado? Entonces Felipe lo bautizó. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? La Biblia dice que el Espíritu del Señor se llevó a Felipe de ese lugar y el etíope nunca lo volvió a ver. ¡Qué interesante!
Esta historia muestra realmente que Dios va a hacer cualquier cosa que se necesite. Dios encontrará una forma de alcanzar a alguien que realmente quiera conocerlo, y Él usa a personas que ya lo conocen para ayudar a entender. ¿Crees que algún día me va a usar a mí? El papá abrazó a Benito y le dijo: Claro que lo hará. Qué gran historia, mis pequeños. Entendemos en esa historia que Dios hace todo lo posible para poderlo conocer. Entonces esa historia nos cuenta que Dios habló a Felipe por medio de un ángel y le dijo que fuera de Jerusalén a Gaza. Era un desierto. Felipe no lo entendía, pero él obedeció. Entonces cuando iba para allá, vio a lo lejos un carro con un etíope eunuco. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: ve hacia donde está él. Felipe, muy atento y obediente, fue rápido donde estaba el señor etíope. Cuando escuchó lo que estaba leyendo y vio que estaba leyendo el libro de Isaías. El etíope tenía ese libro porque era una persona muy importante. Él venía de Jerusalén, de orar en el templo, y tuvo los medios y los recursos para comprarlo. Entonces Felipe le preguntó a él: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: o sea, ¿cómo voy a entender algo que no me explican? ¿Me lo puedes explicar? ¿Pero qué estaba leyendo el etíope? Vamos a ver esto en la Biblia. Está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 32. Lo que estaba leyendo el etíope decía: el pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante que lo trasquila, así, y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces él no entendía eso, entonces él preguntaba a Felipe: ¿de quién estaba hablando Isaías? ¿De él o de alguien más? Entonces Felipe le explicó: están hablando de Jesús. Él fue el cordero inmolado, él fue llevado a la cruz por nosotros. Él no dijo ninguna palabra, él fue lastimado, él fue azotado por nosotros, pero gracias a eso tenemos la salvación. Entonces cuando ellos iban hablando sobre eso, el eunuco vio a lo lejos vio agua y le dijo a Felipe: ¿qué me impide ser bautizado? Felipe le dijo: nada, si tú crees verdaderamente en Jesucristo y en el Evangelio de la verdad, puedes ser bautizado. Entonces así fue, los dos se bajaron y entraron al agua y Felipe lo sumergió y fue bautizado. Y entonces cuando salieron del agua, el Espíritu de Dios llevó a Felipe a otro lugar y el etíope no lo vio más. Pero él se fue muy contento, muy gozoso, porque había conocido la verdad, había conocido a Jesús por medio del bautismo. Entonces, ¿qué es lo importante de esta historia, mis pequeños? Lo importante es que Dios está muy interesado en nosotros, Él nos ama mucho y Él busca todos los medios posibles para conocerlo, así como hizo con el etíope. Él tenía ese amor por Dios, quería conocerlo, compró el libro de Isaías y empezó a leer. Pero Dios se dio cuenta que él no entendía y por eso puso a Felipe para que se lo explicara. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que tú puedas conocer a Dios por medio de la palabra, por medio de un libro, de la Biblia, que es la palabra de Dios. Él pone personas en tu vida para que tú entiendas y comprendas eso. Están tus papás, están tus maestros de escuela dominical, también están los pastores, nuestros líderes, que ellos son los que nos explican y nos instruyen. Ellos son nuestros evangelistas, ellos son los Felipes de este tiempo, que pone Dios para que nos expliquen todos los días la palabra. Espero, mis niños, que les haya gustado mucho la historia de hoy, que la pongan en práctica en sus vidas, mis pequeños, y qué gran privilegio poder conocer de Jesús, poder conocerlo día a día, amarlo y vivirlo por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Entonces, mis niños, les agradezco por estar aquí viendo este video y pido a Dios que los bendiga día a día. Nos vemos muy pronto, mis niños, y no se te olvide darle like al video. Que tengan una semana llena de bendiciones y practiquen lo que escuchan día a día y estén atentos a la voz de Dios por medio de su familia. Chao, mis pequeños, Dios los bendiga. Que se ha bautizado, si creo de todo corazón, y al salir del agua, como arte de magia, el eunuco a Felipe jamás vio.
Espíritu Santo le arrebató.